Vamos a, a orar, por favor. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque nos permites un miércoles más poder estar congregados en tu nombre. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por tu respaldo, gracias porque en todo momento, Señor, has estado con nosotros. En los momentos de gozo, Señor, pero también en los momentos de tristeza y aflicción. Agradecemos de tu Santo Espíritu, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres fiel, eres bueno, Señor. Gracias aún por esos momentos en donde nos corriges, Señor, porque nos amas tanto, Señor, que no quieres que nos perdamos, Padre. Te pedimos en esta hora, Padre, que nos perdones, perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestras transgresiones, Señor. Dice tu palabra que si decimos que no somos pecadores, Señor, nos hallamos mentirosos, Padre. Queremos en esta noche ponernos a cuentas contigo, Señor, que tú examines nuestra mente, nuestro corazón, nuestro andar, que examines lo más profundo de nosotros, Señor, y que si hay camino de perversidad, Señor, tú lo limpies, Padre. Lava, Señor, nuestros pecados, lávalo con ese jabón de lavadores, Señor, y permite que tu Santo Espíritu, Señor, se derrame en esta noche, Señor, que hable a nuestra vida y que permita, Señor, que la palabra se dé con denuedo, Padre. Que seas tú el que hable, Señor, y si de mi boca han de salir palabras que vienen de mi carne, Señor, te pido que tú las cierres, Señor, y que tú te vengas a glorificar, Padre, en cada uno de nosotros, que nos enseñes, Padre. Podemos haber leído muchas veces, Señor, la palabra de Dios o muchas veces el tema de hoy, Padre, pero siempre nos enseñas algo nuevo, Señor, siempre nos muestras algo diferente. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que tomes control del internet, de la luz, de los teléfonos, de las laptops, de todo toma control, hasta de los hermanos que faltan por llegar. Te doy muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos, si me acompañan a Mateo, capítulo 7, versículo 24. Mateo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Híjole, ya me trabé otra vez. ¿Cierra? Allá. Cuando sea así, Sí. apagas cámara y ya. Disculpen si de repente me veo así como gelatina, es que la computadora se pone medio intensa. Mateo 7:24. Dice la palabra de Dios. Los dos cimientos. Dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta parábola o esta enseñanza que el Señor Jesucristo en esta noche nos da, tal vez muchas veces, la hemos leído. Y si tú te percatas, aquí te está hablando de dos casas, una que está fundada sobre la roca y la otra que está fundada sobre la arena. Pero si tú te vas a escarbar más a fondo, no te está hablando de una casa solamente física, hermanos, sino te está hablando de nosotros espiritualmente, como seres humanos, de dos tipos de personas. Las personas que somos prudentes y las personas que somos insensatas. ¿Qué es prudente? Hermana Jackie, dígame un sinónimo de prudente. A ver si está, allá sí, ya. Sí, estoy activa.
Activa, Un sí. sinónimo sí, es que de pronto se traba el internet también. Sí. Un sinónimo de prudente. Mm, prudencia, yo creo que mm, sabio. Sabio. Muy bien. Hermana Angélica, dígame un sinónimo de insensato. Podría ser necio. Necio, exactamente. Aquí está comparando la casa que fue fundada sobre la roca. Y dice que la casa que está fundada sobre la roca es prudente, pero la casa que está fundada sobre la arena o sobre la tierra solamente es una persona insensata. ¿Qué es prudente? Te voy a dar los sinónimos. Prudente, previsor, abusado, cuerdo, mesurado. Eso es prudencia. El hombre insensato o insensatez, te voy a dar los sinónimos, es inconsciente, irresponsable, necio y ligero. Si ahorita que ya nos pusimos a leer los sinónimos, hermano o hermana, considera, ¿qué hemos sido? ¿Hemos sido más prudentes o más insensatos? Analiza ahorita. Si ahorita te pregunto sobre qué está tu fundamento, ¿sobre la roca o sobre la arena? ¿Qué me contestarían? No les voy a preguntar, pero si yo en este momento yo te digo, tu casa, ¿sobre qué está fundada? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Si aquí esta parábola o esta enseñanza te está hablando de dos casas, ¿cuáles serían nuestras casas espiritualmente? Hermana Alicia, ¿cuáles serían nuestras casas espirituales? ¿Mande? ¿Cuáles serían nuestras casas espirituales? ¿Casas O espirituales? nuestra casa espiritual. Pues nuestra casa espiritual, nuestra alma, ¿o qué? No entiendo. Nuestro alma. ¿Alguien más? ¿Cuál sería nuestra casa espiritual, hermanos? ¿Nuestro qué? ¿Corazón? Josué, adelante. Iba a decir nuestra fe. Nuestra fe. ¿Alguien más que quiera participar? El cuerpo. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es esa casa espiritual. O esa casa, o ese donde se guarda, ¿cómo se dice? El depósito, ¿no? Ese depósito. Y dice aquí que la casa, dice, les comparé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y luego dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. ¿Cómo está nuestra casa espiritual, hermanos? Está fundada nuestra casa espiritual y en nuestra casa espiritual dentro de nosotros estamos llenos de órganos, pero tenemos dos órganos bien vitales, que es el corazón y la mente. Y aquí veíamos algo bien importante. ¿Estás fundada tú o ustedes están fundados sobre la roca o sobre la arena? ¿Has sido una persona prudente o has sido una persona insensata? ¿Cuál de las dos cuál de los dos, de las dos personas que habla esta parábola, hemos sido? Como seres humanos, como hermanos, como congregantes. ¿Cuál ha sido? ¿Prudente o insensato? Te voy a comentar que lo que no se ve es lo que nos sostiene, hermanos. ¿A una casa se le ven los cimientos, hermanos? No se le ven los cimientos.
¿A una casa se le ve el fundamento, hermanos, sobre el cual está puesta esa casa? Tampoco se le ve. Eso que no se ve, hermano, es lo que nos sostiene. En esta noche, llévate eso. Lo que no se ve es lo que nos sostiene. Muchas veces nos preocupamos por cómo nos vemos exteriormente, cómo nos podemos vestir para vernos elegantes, cómo podemos cambiar a lo mejor de look para vernos diferentes. Pero lo que realmente importa, hermanos, es lo que hay dentro. Y eso que hay dentro es lo que nos va a sostener. ¿Por qué? Más bien antes de pasar al siguiente punto. Hay un animal, hermanos, yo creo que esto las damas lo van a contestar, de las que se congregan en viernes. ¿Qué animalito el Señor nos da ejemplo que dice que su casa la construye sobre la roca o sobre la piedra? ¿La hormiga? No. El conejo. El conejo. El conejo. El conejo. Vámonos a Proverbios 30:26. Dice este proverbio, esta serie la llevamos en Damas sobre los animalitos que nos marcaba la palabra de Dios. Y uno de estos animalitos fue el conejo. Y decía que hay 4 cosas en la tierra que son de las más pequeñas, pero son más sabias que los sabios. Y uno de esos es el conejo. Y quiero que me acompañes al Proverbios 30:26. Gracias a Dios, las hermanas se acordaron. Mi mamá estaba con la hormiga. Proverbios 30:26. Pero vamos a leer primero el 24 y luego leemos el 26. Dice la palabra de Dios. Proverbios 30:24 y luego nos saltamos al 26. Dice la palabra de Dios, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Nos brincamos hasta el 26. Los conejos, pueblo nada esforzado, y pone su casa en la piedra. En otras versiones, dice, los conejos, pueblo nada valientes, y pone su casa sobre la roca. Nos da ejemplo que el conejo es de los animales más pequeños, pero que es muy sabio. Y tan sabio que te da el ejemplo de dónde es sabio. ¿Y es sabio en dónde? En que pone su casa sobre la piedra o sobre la roca. Hermanos y hermanas, si un conejo pone su casa sobre la piedra o sobre la roca, ¿qué esperamos nosotros? Para poner nuestro corazón sobre esa roca, nuestra mente sobre esa roca, nuestro cuerpo sobre esa roca. ¿Cuál era el trasfondo de esta enseñanza? ¿Por qué el Señor Jesús compara esta casa sobre la roca y esta casa sobre la arena? Y te está hablando de un hombre prudente y un hombre insensato. ¿Pero por qué Jesús lo haría? Acompáñenme a Lucas. En Lucas viene la respuesta. ¿Por qué el Señor Jesús, Lucas 6:46, ¿por qué el Señor Jesús marca esta parábola o esta enseñanza? Ya me estoy trabando, me estoy viendo. Si quieres, cierra, detén video. Ya, listo. Es Lucas, capítulo 6, versículo 46. Ahí tú te vas a percatar por qué el Señor Jesús dio esta enseñanza o esta parábola. Dice Lucas 6:46. Amén. Dice la palabra. Fíjate cómo empieza. Es la misma enseñanza que Mateo, pero aquí en Lucas hace esta diferencia en esta pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó
y ahondó, ¿qué dice? Ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vio una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Estaba investigando, hermanos, y hoy no está acompañándonos Vicente. Me hubiera gustado mucho que nos acompañara porque él es arquitecto. Pero yo estaba investigando que cuando se construyen edificios, llegan, cavan hasta lo más hondo y encuentran una roca que se llama la roca madre. Y esa roca madre se encuentra hasta el fondo para que el edificio esté firme y esté estable. Hermano y hermana, ¿hasta dónde tú has cavado la palabra del Señor para que tu corazón, tu mente y todo tu ser esté edificado sobre el fundamento de Jesucristo? ¿Hasta dónde hemos cavado? ¿O solamente decimos, no, hasta aquí, sobre la arena, así mi casa y ya, lo que caiga? ¿O cavamos? Los arquitectos tienen que cavar. Y cuando es un edificio que va a ser muy alto, tienen que cavar hasta encontrar esa piedra madre. Así se le llama, piedra madre. Ustedes lo pueden buscar en el internet y así se llama. Esa piedra madre en la que cavan hasta el fondo para que ese edificio no caiga, para que ese edificio se mantenga firme, se mantenga estable. ¿Cuánto hemos cavado, hermanos? ¿Cuánto hemos buscado a nuestro Señor Jesús? Y ahorita vamos a ver por qué me estoy refiriendo al Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesús es esa roca. Es esa piedra angular que muchas veces desechamos. ¿Cuántos de nosotros hemos cavado para ser esos hombres o mujeres prudentes, como lo marcaba aquí la palabra? ¿Qué significan esos ríos, esos vientos, esa lluvia que marcaba esta enseñanza, hermano? Los problemas, las tribulaciones, las situaciones difíciles, las enfermedades. Marca aquí, cuando vinieron los ríos, las lluvias, las tempestades, la casa que estaba sobre la roca se mantuvo firme. Pero la casa que estaba sobre la arena, en cuanto vinieron los ríos, las lluvias, las tempestades, se cayó, se deshizo. ¿Y cuántas veces nos pasa así? Pareciera que estamos firmes, pero vienen las enfermedades y empezamos a renegar de Jesús. Vienen las situaciones difíciles, las tribulaciones, y empezamos a decir, no, creo que mejor me voy para atrás, esto no es para mí. ¿Y sabes por qué pasa eso? ¿Por qué empieza a entrar la incredulidad a nuestra vida? Porque nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser no está fundado sobre esa roca. Decía, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Por eso el Señor les dio esta enseñanza a los discípulos en ese momento. Porque le decían, Señor, Señor, pero no hacían lo que el Señor les mandaba hacer. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos manda hacer algo y no lo hacemos? Somos necios, somos insensatos, somos imprudentes. ¿Sale? Cuando el Señor, yo no sé si tú has leído, esto lo marca mucho en Apocalipsis y que dice, el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Y por qué el Señor te dice, pues si tienes oído, oiga? Pues, por ende, si tengo oído, pues voy a escuchar, ¿no? O voy a oír. Pero ¿por qué el Señor te dice, el que tiene oído para oír, oiga? Porque muchas veces, esto también lo platicábamos en Damas, muchas veces oímos, pero no escuchamos. Y veíamos la gran diferencia que hay entre el oír y escuchar. Cuando oímos, tal vez entra por aquí, como dice esa frase, y sale por acá. Pero cuando escuchamos, vamos a retener eso que escuchamos. Y no solo retenerlo, lo vamos a llevar a la práctica. Decía,
¿por qué me dices, Señor, Señor, si no haces lo que te mando? Acompáñame a Santiago. Santiago 1:19. Dice la palabra de Dios en Santiago 1. Santiago está antes de hecho, no, está adelante de Hebreos. Santiago, Adelante. Corintios, más adelante. No. Santiago, adelante de Hebreos. Santiago 1, del 19 en adelante, dice la palabra de Dios. Amén. Dice, vamos a esperar a verla. 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, fíjense lo que dice aquí, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Dice aquí claramente, no solamente oigas la palabra de Dios, sino que la tenemos que poner a práctica. Yo me puedo saber 1000 versículos de la palabra de Dios. Yo me puedo memorizar la palabra de Dios. Pero si yo no llevo a cabo lo que yo he aprendido o lo que yo he escuchado, de nada me sirve. Por eso decía aquí, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a nosotros mismos. Hermanos, volvemos a la enseñanza que veíamos de los dos cimientos. ¿Cuál de las dos somos? ¿El hombre que construyó su casa sobre la roca o sobre la arena? ¿Realmente estamos llevando a cabo lo que dice la palabra de Dios? ¿O solo estamos llamando Señor, Señor, pero no hemos aplicado lo que el Señor nos está enseñando? No importa si yo me sé un versículo de la palabra de Dios. No importa, pero tengo que llevarlo a cabo. Es no solamente oír, sino retenerlo y llevarlo a la práctica y dar fruto. Hace 8 días veíamos esa parte. Que no se queden las ramas solamente, sino que demos ese fruto. Acompáñenme. A ver, déjenme, a ver aquí. Josué, ¿qué es el fundamento? Mande. ¿Qué es el fundamento? ¿O a qué te suena fundamento? Es en la, ¿cómo decirlo? Como tú Donde quieras. bueno, es que lo siento como de dónde estamos parados, de dónde agarramos fuerza, de dónde está nuestra base de nuestro sostén. Exactamente. Un sinónimo de fundamento es base. Adelante, Jackie. Son los cimientos, lo que está hasta abajo de todo. Exactamente. Fundamento, te lo voy a leer en sinónimo. Base, apoyo, sostén y soporte. ¿Dónde está tu fundamento, hermanos? ¿Dónde está ese apoyo?
¿Dónde está ese soporte? ¿Dónde está esa base? ¿Dónde está? Acompáñame a Isaías. Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Versículo 16. Pa, ¿me ayudas a leerla, por favor? Amén. Amén. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Hasta ahí. Hasta ahí. Fíjate lo que dice. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Fíjate las características de esta piedra. Piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Una característica de un hombre insensato es que todo lo hace alocadamente. Todo lo hace sin pensar. Aquí dice, si tú crees, no te apresures. Deja que Dios haga las cosas. ¿Cuántas veces nos apresuramos nosotros a hacer las cosas y no dejamos trabajar al Señor? Nos adelantamos, lo veíamos con jóvenes, a veces queremos adelantar procesos, saltarnos procesos. Y no es así. El que creyere, no se apresure. No te apresures, hermano. No actúes alocadamente. No seas necio, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Quién es esa roca o quién es esa piedra preciosa? Hermana Fanny, ¿quién es esa piedra preciosa y aprobada y estable? Ay, creo que no me escuchó la hermana Fanny. Hacia adelante, hermana. Nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, nuestro Señor Jesús. Acompáñame a Efesios 2:20. Efesios, esa piedra preciosa, hermanos, hasta me da así como, dice, ¿no? Escalofríos, esa piedra preciosa, como el Señor tenía dispuesto a nuestro Señor Jesús, diciendo esa piedra preciosa que yo he escogido. Efesios, capítulo 2, versículo 20. Fíjate lo que dice aquí, la palabra de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Fíjate, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Este depósito es para el Espíritu Santo. Y dice que edificado sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas, y esa piedra era Jesucristo. No hay más. No es sobre la piedra del apóstol Pablo, la piedra de Timoteo, la piedra de Juan. No, esa piedra angular, preciosa y estable es la de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros, hermanos, podemos tener o creer tener nuestro edificio bien estable, pero te voy a comentar algo. Si no estamos edificados sobre la roca, van a venir las tribulaciones, van a venir los problemas, van a venir las situaciones difíciles y nos vamos a derrumbar.
nos vamos a caer. Acompáñame a Primera de Corintios. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, del 10 en adelante. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Primera de Corintios 3, del 10 en adelante. Aquí está hablando Pablo y fíjate lo que él comenta. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál fue el fundamento? Jesucristo. Él fue a evangelizar a Jesucristo. No fue a evangelizarse él, no fue a vanagloriarse él. Fue a evangelizar a Jesucristo. Dice, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí, hermanos, es poner mucha atención a la palabra de Dios. Dice, punto y coma, y fíjate lo que dice. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque uno puede pensar en su propia opinión que está edificando bien. ¿Y qué crees? ¿Qué puede pasar? Que no estemos edificando correctamente. Que tal vez a través de nuestra forma de ser o pensar estemos causando divisiones. Que a través de nuestra forma de ser o pensar estemos causando disensiones. Que a través de nuestra forma de ser o de pensar estemos metiendo otro fundamento que no es Jesucristo, metiendo de nuestra cosecha. Y continuamos leyendo y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Aquí voy a hacer otro paréntesis, hermanos. Nosotros podemos estar sobreedificando. ¿Y cómo se van o nos vamos a percatar más bien que estamos edificando bien o mal? Aquí viene la respuesta. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cómo nos vamos a percatar que lo que estemos sobreedificando es bueno o no es bueno? Cuando vengan las pruebas, hermanos, cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las situaciones complicadas y difíciles, ahí vamos a ser probados si estamos edificados sobre esa roca. Y si estamos sobreedificando bien o mal. Dice que si estamos edificando bien, vamos a pasar por el fuego. Y si pasas, vas a ser aprobado. Pero si pasas por el fuego y se quema, o sea, empieza la incredulidad, la duda, el ya no quiero, ya no puedo, entonces hay que considerar cómo estamos edificando. ¿Cómo estamos edificando, hermanos? Volvemos a lo mismo. ¿Dónde está puesta tu casa? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Continuamos en 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. Esta palabra me gustó mucho, hermanos, esta que vamos a leer ahorita. Pero también es una palabra muy fuerte. 2 de Timoteo 2:19. Dice la palabra de Dios. Pero el fundamento, ¿qué habíamos dicho que era fundamento? El sostén, el apoyo, el soporte, la base. Dice, pero el fundamento
de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Este. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apartes de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es ese sello? Ese que viene ahí. Conoce el Señor a los que son suyos. Y luego continuamos leyendo. Fíjate lo que dice. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos débiles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nos brincamos al 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Aquí, hermano, ¿qué quieres ser? Esos, dice aquí, unos son para usos honrosos. ¿Quieres ser ese uso honroso para el Señor? ¿O ese uso vil, como aquí lo decía? Y no es que aquí el Señor esté menospreciando, pero muchas veces a causa de que traemos pecado, a causa de que estamos sucios, contaminados y no nos ponemos a cuentas, el Señor no te puede usar hasta donde tú quieres que te use. Dice aquí, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo no sé si yo ahorita te hago la pregunta de dónde está fundado, dónde está tu fundamento, si sobre la roca o sobre la arena, yo no sé qué me contestes. Pero si tu fundamento está sobre la arena, aquí viene la respuesta que tienes que hacer. Límpiate de estas cosas. Ponte a cuentas y el Señor te va a usar. Y aunque vengan situaciones difíciles, tú vas a salir victorioso, porque aquel que está fundado sobre la roca, sobre ese fundamento, sobre ese soporte, sobre ese apoyo que es nuestro Señor Jesús, nos va a librar o nos va a sostener. Acompáñenme al Salmo 118, ya vamos a terminar. Salmo 118. Salmo 118, 22. Muchas veces nos pasa esto, hermano. Esa piedra preciosa que leíamos ahorita, muchas veces la desechamos. Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. Dice la palabra de Dios. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Como arquitectos, si ellos no buscan esa piedra madre, si ellos, los arquitectos, no le ponen cimientos a la casa, ¿sabes qué va a pasar en un temblor? Se va a caer. ¿Sabes qué pasa si los arquitectos hacen un edificio y no buscan esa piedra madre? Cuando venga un temblor, va a caer. Busquemos esa piedra angular, no la desechemos, no la desechemos. El Señor es tan maravilloso que nos da muchas opciones. Bueno, andas en pecado, ponte a cuentas y no lo vuelvas a hacer. Límpiate, lava tu corazón, rectifica, para que podamos empezar a construir nuestra casa sobre la piedra. Es increíble que el Señor, en el proverbio que leímos, te dé el ejemplo del conejo. Dice, el conejo nada esforzado y pone o construye su casa sobre la piedra o sobre la roca.
un conejo. Nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Hemos construido nuestro corazón, nuestra mente sobre esa roca? ¿O la hemos desechado? Porque a veces como nos sentimos sabios en nuestra propia opinión, tal vez decimos, no, yo puedo, yo quiero, yo tengo. Y volvemos a lo que hace algunas semanas hablábamos. No dejamos morir el yo para que el Señor Jesús crezca en nosotros. Se nos hace bien complicado dejar al yo. Pero leíamos en esta enseñanza, me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. De nada sirve que le digamos, Señor, Señor, si no le estamos obedeciendo. Si nuestra casa está fundada sobre la arena y no sobre la roca. Esa roca preciosa, esa piedra preciosa que nos marcaba esta enseñanza el día de hoy. No desechemos esa piedra angular, porque esa piedra angular, hermanas, es la base, es nuestro apoyo, es nuestro sostén en esos momentos más complicados que podemos tener. Y vámonos a la última escritura, en Deuteronomio capítulo 32. Fíjate, vamos a comprender y a ver cómo desde el Antiguo Testamento ya estaba marcada esa roca, esa piedra. Deuteronomio capítulo 32, versículos 4 en adelante. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 4, 32, perdón, 32, versículo 4. Dice la palabra, Él es la roca. ¿Quién es la roca? Jesús, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Pero fíjate aquí lo que dice, hermano. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate desde los tiempos antiguos. Qué fuerte palabra, hermanos, porque dice, la corrupción en el 5 no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Hermano, ahora sí te voy a preguntar, ¿tu fundamento dónde está, hermano? ¿Tu sostén, tu apoyo, dónde está? ¿Está sobre la roca o sobre la arena, sobre la tierra? ¿Dónde está? Si está sobre la arena, el Señor ya te aconsejó qué tienes que hacer para poderla poner sobre esa roca. Si está sobre la roca, pues gloria a Dios. Ten por seguro que cuando vengan esas tempestades, esos ríos, esas situaciones difíciles de enfermedad, de tribulación, de muchas cosas, de muchos problemas, tu sostén, tu apoyo va a ser Jesús. Y esta era la palabra, hermanos. Ahora sí, no sé si quieren comentar algo. Empezamos, adelante los del Zoom. O aquí, no sé si quieran comentar algo, pueden empezar a alzar sus manitas para comentar sobre los dos cimientos que hoy el Señor permitió que tocáramos. ¿Nadie, hermanos? Me preocupa. Yo, bueno, yo mi opinión
Juan es a veces decimos Señor, Señor, ¿no? Pero desgraciadamente no es así. Cuando se viene una prueba muy fuerte, a veces quisiéramos tirar la toalla, ¿no? Es porque todavía no tienes esa roca firmada. Bueno, para mí, cuando tú conoces de Dios y te bautizas, y pues, a todo mundo quieres hablarte de Dios, ¿no? A todo mundo quieres gritar de que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a veces cuando se te vienen unas pruebas muy fuertes, a veces quisiera tirar la toalla, ¿no? Pero a hoy que estamos empezando el año, lo que tenemos que hacer que esa roca es el Señor Jesucristo, que siempre tenemos que tenerlo dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, para que esa roca no se deshaga y que sea fuerte, ¿no? Que sea muy fuerte como Él quiere y que prueba que pase, pues seguir adelante con Él, ¿no? No fijarnos en los demás, sino en Él, porque a veces mucha gente se desanima, ¿no? De vernos como nosotros como cristianos, ¿no? Que no damos un buen testimonio, eso, ¿no? Pero yo he aprendido, ¿no? Que no es tanto eso, sino que tenemos que seguir esa la piedra, ¿no? Que es el Señor Jesucristo. Así es. Nada más para aclarar, la roca que es Jesús nunca se va a deshacer ni nunca se va a desvanecer. Los que nos vamos a desvanecer o deshacer somos nosotros, hermanos, porque tal vez nuestro corazón o nuestro ser o nuestro cuerpo no estaba fundamentado sobre la roca. Adelante, hermana Fanny. Ayer por la tarde en el estudio se nos compartía un versículo que se me quedó mucho, que decía: un poco de levadura leuda la masa. Y creo que Dios viene a confirmar la palabra tanto de ayer como la de hoy, porque nosotros podemos tener una idea de cómo andamos, pero si no rascamos hasta llegar a ese cimiento, hasta buscar ese fundamento, un poquito de una raíz de amargura, un pecado que tal vez no tengamos ahorita presente o cualquier detallito puede ser motivo para en un futuro tener una piedra de tropiezo muy grande. Entonces creo que de continuo debemos estar examinándonos y pidiéndole a Dios que nos examine, que nos permita ver, nos permite incluso vernos a nosotros mismos tal cual somos, no como nosotros creemos que somos, porque finalmente nosotros, de acuerdo a nuestras ideas y a lo que pensamos, tenemos una percepción de las cosas, pero la verdad solo la tiene Dios. Entonces, también hay una palabra que a mí me puede mucho, donde dice: mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces, podemos, como tú decías, podemos sabernos la Biblia completa incluso, pero igual como decía el hermano Andrés, la palabra, si la guardas y solo te la aprendes, es una palabra muerta. La palabra de Dios es una palabra viva y como tal tenemos que ponerla por obra para que verdaderamente podamos llegar a dar esos dones y frutos. Pero todo esto yo lo veo que es más en relación a cómo es nuestra relación con Dios, qué tan en comunión estamos con Él, porque ante el mundo podremos aparentar muchas cosas, pero con Dios, de frente con Él, o sea, realmente qué somos o cómo podemos presentarnos, ¿realmente somos lo que decimos que somos? ¿O somos ese trapo de inmundicia que Dios yo creo que no debe querer ni siquiera voltear a ver? Entonces, a mí le doy muchas gracias a Dios porque a Él no se le escapa nada y si nos está hablando, si ya llevamos varios estudios donde nos está exhortando, no es para que nos desanimemos, sino al contrario, sino para que agarremos fuerzas en Él y vámonos para adelante, pero sujetos a Él. Eso era todo. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Y veíamos, uno puede, en lo que leíamos en Timoteo, no me acuerdo si era Timoteo o Corintios, leíamos esa parte. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos sobreedificando bien? Cuando estemos pasando por el fuego y pasemos esa prueba.
Pero si nosotros estamos edificando mal, cuando pasemos por el fuego, ¿qué va a decir? Nuestras obras se van a quemar. Lo que somos se va a quemar. ¿Y qué es eso de que, cómo es eso que se va a quemar? O sea, ¿qué nos vamos a incendiar? No, hermano, sino que nos vamos a empezar tal vez a desanimar. Decía ahorita la hermana Fanny, va a empezar a entrar esas obras de la carne, como la impaciencia, como la amargura, como el regresar atrás otra vez. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Para ser aprobados, tenemos que pasar por el fuego. Pero ¿cómo lo vamos a pasar o cómo nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo bien o mal las cosas? Pues si lo pasamos, gloria a Dios, ¿no? Pero si no, también el Señor va a sacar a luz. Podemos mostrarnos, decía la hermana Fanny, de una manera, pero te digo algo, hermano, Dios siempre saca todo a luz y muestra quién realmente somos. Adelante, Jackie. Buenas noches. Buenas Me dejaba considerando y sigo pensando en lo que leíamos en Santiago 1, del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muchas veces, muchos de nosotros hemos sido así y somos así. Vamos a la iglesia y escuchamos, pero solamente por un tiempo para convencernos a nosotros mismos, engañándonos de que estamos escuchando y de que estoy congregándome y guardando el mandamiento. Pero cuando se trata de ponerle en la calle, en nuestra casa, con los nuestros, realmente parte de la prueba, ahorita comentabas, eh, citando la palabra de Dios, cuando nuestra obra sea aprobada, parte de ello es también el testimonio que los demás dan de uno. No solamente lo que tú puedes decir que tú has hecho y que tú has crecido y que tú has ido y venido. Y hace mucho pensar en que desde que estaba el hermano Gustavo decía, pues es que muchos hermanos vienen, escuchan, dan ideas, quieren aportar y se van. Y otros vienen y hacen las mismas aportaciones y se van. Y realmente es poco aquel comprometido. Él decía, años me han pasado aquí en el parque y he visto a aquellos quienes inician con todo el ímpetu, pero igual terminan por irse o por permanecer. Y la palabra de Dios cada domingo nos permite hacer eso, escucharla para engañarnos a nosotros mismos o escucharla para que realmente consideremos y nos vayamos considerando en la perfecta ley, aquella en la que nos va a confrontar y a decir, es que tú eres así, tú sigues haciendo esto, sigues pensando igual, sigues criticando a los hermanos, sigues viendo dónde está la paja y no sacas tu viga. Y lo más fuerte es que nos pueda confrontar el Espíritu Santo porque Él sí sabe cómo somos. Él sí sabe lo que hacemos y lo que decimos eh, en el WhatsApp, lo que decimos en una llamada, lo que dices cuando platicas con el hermano, Él sí sabe. Y me hizo recordar la cita que le dice el Señor Jesús a Pedro cuando termina de cenar con ellos. Dice la palabra de Dios en Juan 21:20 al 23. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Esta cita ha hablado muchas veces y mucho tiempo a mi vida porque fue o es una de las citas que te hace ver que en la iglesia no vas a seguir a los hermanos, que en la iglesia no vas a imitar a los pastores. La palabra de Dios dice que tomemos el testimonio de los pastores, que aprendamos de su fe, pero no te dice que los critiques, no te dice que te burles de ellos o que de pronto sean como la forma en que es más fácil para como jóvenes y como adultos también criticar a los hijos de los pastores y criticar a los pastores mismos, porque es lo más fácil.
que tenemos a la vista de todos, ¿no? Pero el que el Señor Jesús nos vaya enseñando, el que no vamos a seguir a nadie en la iglesia, en que vas a seguir a Jesús y la palabra de Dios te va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer, es una de las mejores enseñanzas que el Espíritu Santo va haciendo la medida de cada uno de nosotros, desde el que nos quita la venda hasta el que nos redarguye en lo más íntimo y el que también nos consuela, porque para eso está, para que seamos enseñados y nos revele aquello que nos cuesta trabajo entender, pero la revelación muchas veces no viene a nuestra vida porque no está el corazón dispuesto primero para poder quitar durezas o quitarnos el pecado y después para ser enseñados. Y la verdad es que es todo un proceso. Yo creo que muchos no terminaríamos y no vamos a terminar hasta que Dios nos permita de ser transformados en el Señor y en saber en que es un proceso y me queda más eh, como a considerar que cuando te toca servir es todavía el doble de riesgo. No se trata de que la palabra la compartes y alguien más le da. Si no te ha dado a ti y no hemos hecho nosotros a quien nos dio la palabra uso de ella para lo que fue el mensaje, la verdad es que se vuelve el doble de complicado porque no nada más es decir, ay, Dios se confirmó, sí se confirmó, pero si se está confirmando, también se confirma una de nuestras vidas. Y lo delicado es cuando dices, híjole, si se confirmó, es porque está hablando primero a mí y después a alguien más. Y no es estar al pendiente de a quién más le habló, sino que nos haya hablado a nosotros y saber que la obra va a ser probada es una de las, yo creo que de las situaciones más delicadas y más, pues, a considerar en lo que estamos dispuestos a servirle al Señor, no solamente para decirnos cristianos y que alabo al Señor o que me sea un salmo, sino decirle, Señor, si te sigo y te sirvo, ayúdame a realmente cargar esa cruz y pues seguirte con el corazón. Es muy delicado, pero gracias a Dios, como decía la hermana Fanny, porque nos sigue hablando a cada uno y haciéndonos considerar que así es la iglesia del Señor. Muchos Pedros que van a decir, Señor, ¿y ese por qué? ¿Y ese por qué? Pero el Señor siempre nos va a decir a todos, sígueme tú, a ti qué lo demás, a ti que ellos, a ti que lo, nada, o sea, vamos con el Señor. Y eso es lo más básico, fundamental, pero que a veces, por muy básico, por muy fundamento que sea, lo perdemos de vista, porque lo más fácil es criticar al otro. Gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, lo maravilloso de esto es que la palabra nos confronta, ¿no? Adelante, Nas. Hola, buenas noches. Bueno, a mí algo que me has hecho ruido de mucho tiempo es, o sea, lo hablo de manera personal, es la parte de en lo que tú crees que realmente se vea reflejado, que, ¿cómo decirlo? Para que suene más cuerdo. O sea, que sea congruente lo que crees con lo que haces, ¿no? Y en algunas ocasiones a mí en el pasado, me ganaba la impulsividad para actuar en ciertas situaciones. Y aunque después en ya haber caído pues en la situación, el Señor me daba la salida, en el momento, pues ya uno estaba metido en la situación, ¿no? Y era justamente por eso, por no esperar confirmación de parte del Señor. Y ha habido 3 eventos en mi vida en las cuales yo actué de manera impulsiva. Mis razones en ese momento eran, pues, creíbles para mí, aunque ahora la verdad ya las considero y pienso que fue un arrebatamiento brutal de mi parte, pero en ese momento pues son cosas que realmente me arrepiento y si pudiera yo volver al pasado y revertir eso, lo haría, pero desgraciadamente pues algunos el Señor nos toca, no nos permite pasar por este tipo de situaciones para
entender que las cosas pues no se hacen como uno quiere, porque generalmente las hacemos así, ¿no? Arrebatadamente. Y por otra parte, algo que también ahorita comentaban es el hecho de, pues de que nosotros debemos de estar cuidando esa cimentación sobre la cual nosotros como creyentes estamos parados. Un error en el que caen muchos cristianos es en el estarse fijando en los demás, ¿no? En si hizo o deshizo, o si ya dijo, o esto, lo otro. Y eso desgasta mucho a la fe de otras personas. Algo que el Señor pues les dejó claro a los discípulos es que, pues, o sea, que cada quien viera por su propia casa, ¿no? O sea, por su propia salvación. Y es algo que yo creo que todos de manera personal debemos de estar viendo a diario, independientemente de si hay hermanos que están caminando bien, que están entendiendo bien las cosas o no las están entendiendo bien, ese es asunto de ellos, ¿no? Y algo que pues me ha tocado ver a lo largo pues de este tiempo que llevo congregándome y sirviendo al Señor es que pues hay muchas personas que van y vienen, que como dice Jackie, de momento llegan con mucho entusiasmo y de momento llegan con muchas ideas y a cuestionarte cosas y de repente pues ya no están, ¿no? Y te enteras pues que ya finalmente pues se fueron al mundo o a sus cosas. Entonces, creo que el no dejarnos mover por comentarios o pues por otro tipo de doctrinas nos ayuda a permanecer en el Señor, porque si diéramos oídos a todo lo que van diciendo por ahí, creo que nos sería más confuso y terminaríamos por dejar esto, porque hay muchas opiniones, pero realmente lo que nos debe de interesar es lo que opina el Señor de nosotros y lo que está en la palabra, no lo que los demás hagan o opinen. Entonces, pues creo que fue una situación que hace unos días se dio en la reunión en Zoom del martes y pues una hermana abiertamente mencionó inconformidad con algunos hermanos y pues la verdad pues me entristeció, ¿saben? Pues porque nosotros estamos aquí para aprender también, no lo sabemos todo, todos estamos aprendiendo y que haya personitas que piensen que porque uno lleva más años o porque tiene un cargo o algo así, merece ser más santo o merece ser menos o merece equivocarse menos, pues está totalmente en lo incorrecto. Yo creo que todos seguimos aprendiendo y hasta el último día de nuestra vida la vamos a seguir regando, pero pues es parte del aprendizaje y pues ese era mi comentario. Okay. Muy bien. ¿Alguien más? Ah, Vicente. No, es más. Fíjate, a mí me gusta mucho ese ejemplo, ese de la cimentación, porque la cimentación no cambia. Tú podrás edificar encima de la cimentación y podrás hacer diferentes cosas, incluso una casa es diferente y como dice, ¿no? Cada uno toma su propio camino. Hay algo que me gustó mucho en la primera de Corintios 3, la que viste, 3:10, que dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Muchas veces nos estamos preocupando más por cómo edifican otras personas que por preocuparnos por nuestra propia vida. De hecho, algo que me gusta también de este ejemplo es justamente eso. Para tú encontrar la capa firme de una cimentación, debes de quitar todo el fango, toda la tierra, todo lo que no sirve,
para que puedas encontrar esa capa resistente para que tú puedas edificar y partir desde ahí. Y así es lo mismo con nosotros, para que el Señor pueda entrar en nuestras vidas, debemos de quitar todo ese fango, toda esa suciedad, todas esas cosas para poder encontrar ese cimiento fuerte y de ahí edificar. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que ya lo encontramos y edificamos y sin embargo nos damos cuenta que no es cierto, que estamos edificando sobre la arena. Y de hecho es interesante también eso porque te hace considerar porque podrás derrumbar una casa 1000 veces, pero el cimiento siempre va a quedar. Y como aquí dice, ¿no? Yo como perito arquitecto puse el fundamento, puse el cimiento, puse la capa resistente y otro edifica. Y ese otro pues, somos nosotros que debemos de edificar según la palabra del Señor, ¿no? Y hacerlo conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro mismo ego, o nuestro propio ego de muchas veces querer tener la razón, o querer imponer nuestra razón cuando a veces estamos equivocados y no miramos eso de que estamos sobreedificando, estamos construyendo de una forma incorrecta. Cuando vienen las tribulaciones, lamentablemente el único perjudicado no son los hermanos que están alrededor, sino eres tú. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención, que lo importante es cómo estés edificando y que lo hagas conforme a la palabra, pero que aprendas de alguna forma que vas a poder, se va a destruir muchas veces, pero como dice la palabra, el Señor nunca te va a abandonar. Y así pasa, el cimiento nunca va a desaparecer. Podrás derrumbar la casa, pero siempre, el cimiento siempre va a estar para poder levantarla. Así es. Ahorita me hiciste recordar, muchas veces no nos limpiamos, ¿no? Y estamos edificando, ¿no? No recuerdo si tú, Isra, me platicaste de alguien que estaba construyendo una barda. Papá. Y de repente se le vino, ¿no? Sí, empezó a construir su barda, sin conocimiento, obviamente, y la estábamos agarrando nosotros. Entonces nos dijo, nosotros estábamos chiquitos, nos dijo, ya, a ver, ya suéltenle. Entonces ya cuando le soltamos toda la barda se cayó, y fue precisamente por eso, ¿no? Me gustaría a mí terminar con un comentario para ya cerrarlo, la reunión. El apóstol Pablo decía, yo como perito arquitecto, él no era arquitecto, él se dedicaba a hacer lonas. Sin embargo, nos estaba haciendo esas tiendas, sin embargo, nos estaba invitando ¿a qué? A que nosotros, como un arquitecto, examina la obra y se fija con qué material, porque a veces el material parece a vista bueno, pero realmente no lo es. Hay un muro a mí que no me gusta mucho, que es, por ejemplo, la tabla roca, que parece un muro de concreto, pero no lo es. Y si llegara a venir un temblor y los muros están todos de tabla roca, ¿saben qué va a pasar con esa construcción? Pues se van a caer las paredes, se van a agrietar. ¿Por qué? Porque precisamente el material es malo. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo nos decía es, fíjense cómo están ustedes siendo edificados. Hay veces que nuestra edificación está incompleta. ¿Y por qué es? Porque no estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos orando, no estamos ayunando, no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Entonces, examinen cómo hemos sobreedificado sobre Jesús, porque el fundamento decía que era Jesús, pero ahora a nosotros nos toca edificar nuestra fe. Y van a venir pruebas, van a venir cosas difíciles, y ahí tú te vas a dar cuenta si realmente, uno, tenías tu fundamento bien, y dos, si habías sobreedificado sobre buen material, porque a lo mejor estamos llenos de pura tabla roca, y cuando vienen esas tribulaciones, se vienen abajo las cosas. Por eso es importante que uno mire, no mires lo que está viendo el vecino o lo que está haciendo el hermano, a cada quien le va a llegar su prueba, porque es necesario, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, cada uno vamos a ser probados, pero tú tienes que ver por ti, ¿cómo estás edificando tú?
¿vale? Entonces, ese creo que era el tema, lo que el Señor quería dar, que edifiquemos sobre la roca. El Señor está hablando mucho acerca de la roca. El domingo, si Dios lo permite, también se va a hablar un poco de ello, pero pon todos tus problemas, todo lo que tengas en la roca, para que no se caiga, para que no se mueva. Adelante. Adelante. Bueno, no, aquí el comentario es claro, en donde dice Lucas claramente, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Esa es la clave de todo. O sea, ¿por qué me dices Señor, Señor si no haces lo que te estoy diciendo? O sea, de nada sirve ir a la iglesia y que no hagas la voluntad de Dios. Incluso ahorita me viene a la mente, los hijos le pueden decir padre a su papá y ¿por qué me dices papá si no me haces caso a lo que yo te digo? Quizás la esposa, ¿por qué me dices amado si no haces lo que yo te digo? O sea, y todo eso, ¿no? Entonces, aquí es claro, comentaban que muchas personas llegan con muchas ideas, pero pues son puras ideas vanas, porque todavía dijéramos, llegan con ideas que van de la mano del Señor espirituales, ¿no? Para dar frutos verdaderos del Espíritu, pero no. La gente llega con ideas y lo han comentado, ustedes lo comentaron, que si no le ponían nombre a la iglesia, que si le cambiaban el nombre, que si hacían un tipo templo, con bardas y eso, ¿qué tiene? Podría ser como un tambor, porque si hay muchos, un tambor tú le pegas y nada más suena, pero por dentro pues está muerto. Entonces, yo creo que no nos debemos de desviar en eso, o sea, nosotros cuando vamos a la iglesia, pues vamos a escuchar la palabra del Señor y ahí claramente lo dice, que escuches y que hagas, que no seas nomás oidor, sino hacedor de la misma. Y todo eso a final de cuentas es individual. Y todo lo demás son puras tentaciones. Y es parte. O sea, en la iglesia a fuerzas debe de haber envidias, a fuerzas debe de haber de todo, para probar a los que de verdad sí van a ser pasados por el fuego y van a ser aprobados. Y los que no se van a quemar. Porque si no, pues sería muy fácil, si no hubiera nada de eso en la iglesia, ¿por qué Jesús con sus 12 discípulos uno fue el que lo traicionó? Y Jesús no lo desechó desde antes, simplemente le dijo, haz lo que tengas que hacer. Y porque así era la palabra, pero prácticamente es eso. O sea, ¿por qué me dice Señor, Señor, si no haces lo que yo te pido? Y eso es individual. Y uno tiene que tener siempre la mirada puesta ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. En uno de los salmos dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Sí. En vano trabajan los edificadores, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan, están los veladores. O sea, si nos vamos al Antiguo Testamento, en las batallas que había, ¿quién les daba la victoria? Dios. Dios era el que les daba la victoria, no es por las fuerzas de ellos. Y cuando Dios quería, porque pecaban, dejaba que perdieran la batalla. Y los mismos escogidos de Dios hablaban con el Señor y decían, Señor, pero ¿por qué perdimos la batalla? Y les mostraba el pecado, es que hay pecado aquí, y tienes que acabar con él. Pero muchas veces siempre andamos pensando en cosas vanas, No, nosotros siempre debe ser la mirada del Señor, y a ti que no te interese si el otro es pecador, a ti que sí te interesa, o sea, por eso dice, el que siente estar firme, cuídese de no caer, porque está difícil, que hasta te dice la palabra, cuídate hasta del que duerme o la que duerme contigo, o sea, no debes o sea, comunión con el Señor debe de ser directa, pero pues sí la tentación está dura, Ese era mi comentario. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Como Dios es el arquitecto, la palabra son sus planos, y tú eres el albañil. ¿Sabes si haces esto? ¿Y cuántas veces mezclamos? Cuando haces esa mezcla como albañil, mezclas lo espiritual con lo carnal y se hace un revoltijo. Entonces, pues bueno, vamos a dar gracias, hermanos, porque ya llevamos mucho tiempo. Señor Jesús, te damos toda la honra y la gloria. Agradecemos, Señor, porque tú sabes qué necesita tu pueblo.
Tú sabes cómo anda tu pueblo, Señor. Tú sabes cómo andamos, Señor, qué pensamos, qué sentimos. Decían hace ratito que escribimos, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Delante de ti no podemos tener máscaras, maquillaje. No, Señor. Delante de ti somos tal cual somos, Padre. Y en esta noche agradecemos porque tu palabra nos confronta, Señor. Tu palabra nos hace ver, Señor, que muchas veces estamos mal, Señor, y que la regamos y que somos imprudentes, que somos insensatos, que somos necios, Señor. Gracias por eso, Padre, porque nos tienes tanto amor, Señor, que aún dentro de ese amor tú nos corriges, Padre. En esta noche, Señor, nos ponemos a cuentas contigo, Señor, pidiéndote, Señor Jesús, que nos perdones, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona, Señor, si nuestro fundamento, Señor, si ese apoyo o ese sostén, Señor, no ha sido sobre la roca, sino ha sido sobre la arena, Padre. Perdónenos, Señor Jesús, porque muchas veces la hemos regado. Muchas veces, Señor, de continuo seguimos fallando, Señor. Y tú sabes en qué, Señor. Delante de ti no podemos decirte que somos así cuando no lo somos. Tú sabes, Señor, si en nosotros lo que leemos lo ponemos a práctica, si concuerda con lo que decimos y con lo que hacemos. Tú lo sabes, Señor. Y no queremos justificarnos, Señor, sino por el contrario, queremos pedirte, Señor, que nos perdones. Decía tu palabra que tú conoces a los que son tuyos y ese sello es el que tú tienes, que tú conoces a aquellos que son tuyos, Padre. Y que aún, Señor, si hemos estado mal, que nos pongamos a cuentas, que nos limpiemos. Queremos en esta noche limpiarnos, Señor. Si hoy en esta noche tú nos llamaras a tu presencia, queremos estar limpios, Señor. Queremos que quites todo pecado, Señor. Que nos limpies, que nos purifiques, Señor. Ponemos delante de ti todas aquellas, Padre. Todo aquello, Señor, que no edifica, Señor. Todo aquello, Señor, que no trae fruto, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús, ayúdenos porque te necesitamos, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, Señor. Permítenos, Señor, que nuestro fundamento, Señor, sea solamente en ti, Señor. No mirar, Padre, más, sino solo en ti, Señor Jesús. Permítenos dar ejemplo, Padre. Permítenos, Señor, poder ser que nuestra casa esté fundada sobre esa roca que eres tú, esa roca limpia, esa roca santificada. Ayúdenos, Señor. Tú eres precioso, como decía la palabra. Has sido escogido como esa piedra preciosa. Permítenos, Señor, honrar y glorificar como esa piedra preciosa, Señor Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos, sus situaciones, sus enfermedades, sus problemas, sus tribulaciones, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, tu iglesia, Señor, que has ganado con sangre, Señor. Ponemos a cada congregante, desde el más pequeño, Señor, hasta el más adulto, Señor. Tú haz la obra en cada uno de nosotros. Y permítenos, Señor, que tu iglesia, Señor, esté fundada sobre la roca, Padre bendito. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, y te pedimos que tú vengas a ayudarnos, a bendecir, Señor. Y síguenos corrigiendo, Padre bendito, con ese amor que tú solamente puedes dar, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, las reuniones de Zoom que siguen mañana, el viernes, Señor, aún el convivio del domingo, Señor. Pon el querer como el hacer, Señor, y permite que todo salga conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.